Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema del año. El tema del año lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos, este libro histórico, el cual fue escrito por Lucas, como lo hemos venido viendo. Y quisiera solo recordar algo, ¿no? Y es lo que hemos visto hasta ahora, estos 14 versículos del capítulo 1 que hemos visto, porque nos ha mostrado como algo nuevo. Ha hablado una palabra nueva que lo hemos visto en la presentación, ¿no? Hay una promesa dada por el Señor Jesucristo a las personas que están junto a Él, a las personas que van hasta que Él ascienda, y Él les dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que la promesa es que llegue el Espíritu Santo. Y la llegada del Espíritu Santo tiene también un propósito, y es que ellos sean testigos de Él, y que lo sean en donde se encuentren, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Él ha prometido, y ahí es donde nosotros vamos. Y hoy vamos a continuar hablando de este tema. Quiero también como tener en cuenta algo, el tiempo que ha pasado. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió, y les dice que se vayan y que esperen, que se vayan a Jerusalén y que esperen esa promesa. Y estamos hablando de entre 40 días y 50 días después que Él resucitó. El texto que vamos a estudiar hoy tiene que ver con esta fecha. Solo quiero que lo tengamos en cuenta, el tiempo que ha pasado. Y vamos a tener como tema hoy que somos guiados por las Escrituras. Y para poder desarrollar ese tema, pues vamos a ver la elección de Matías, que lo encontramos en Hechos, en el capítulo 1, de los versos 15 al 26. Entonces, si usted tiene su Biblia, quisiera que la abriera y pudiese compartir eso. Vamos a tener en cuenta que cómo este texto nos da luz a ser guiados por las Escrituras. Y quisiera que me acompañaran en la lectura de estos 6 primeros versículos. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, Judas, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Padre amado, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas para poder compartir como hermanos tu palabra. Y qué bueno, Señor, es que podamos apelar a ellas, para apelar a ella, para ver las verdades que en ella tú tienes.
Permítenos, Señor, a través de la guía de tu Espíritu Santo y de tu palabra, poder entender lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Amén. Cuando leemos este texto, lo primero es, y por eso hablaba del tiempo, dice, en aquellos días, o sea, en los días en que Jesús le había hablado a aquellos que estaban cerca del lugar donde Él ascendió y que les había dicho que se fueran para Jerusalén, en esos días. Pedro entonces, estando allá en el aposento alto, se levantó en medio de todos los hermanos, más o menos dice la palabra del Señor que eran 120, o sea que no solamente estaban los 11 discípulos de Jesús, sino que vemos que hay más personas, son 120, al menos nos da una cifra el texto que Lucas escribió, y nos habla de que estos están reunidos con Pedro esperando la promesa. Y en medio de ese ambiente, Pedro entonces levanta su voz y les habla. Y me gusta las dos veces que tanto en el versículo 15 como en el versículo 16 trata Lucas el texto, porque dice en medio de los hermanos. Y los hermanos son más o menos 120. Y lo primero que se para a hablar Pedro es que les dice hermanos, varones hermanos. Y podemos ver que desde la iglesia primitiva, entonces es que nos llamamos hermanos entre nosotros, hermanos en la fe. A ellos los reunía Cristo y por eso tenían algo en común. Por eso él habla de esa manera. Y aquí sí quisiera que tuviésemos muy presente lo que se habla y que no nos desviásemos de esto, porque dice él, Pedro, a sus 120 hermanos, que era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Y hago una referencia grande a esto y me parece que es muy importante que nosotros también veamos, es porque él hace referencia al Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo, pero ¿qué es lo que los tiene a ellos reunidos? Que están esperando que venga el Espíritu Santo a ellos. Sin embargo, él dice que el Espíritu Santo habló y quedó registrado en las Escrituras por la boca de David. Y quisiera que pensásemos en eso un momento, porque el que está hablando es un hombre que lo hemos visto en los evangelios anteriores, un hombre muy arrojado, un hombre muy impulsivo, más bien es la palabra. Él es muy impulsivo, ve todas las cosas fáciles y habla y actúa de manera fácil. Las Escrituras nos cuentan que él, desde que el Señor dijo que iba a sufrir su martirio, antes de resucitar, él lo iba a negar 3 veces. Y cuando nosotros vemos a un tipo como Pedro, a un varón como Pedro hablar y cuando lo fueron a apresar sacar su espada y de un espadazo, llamemos así, le quitó la oreja a alguien, ¿cierto? A Malco, y el Señor Jesús le reprende. Es una persona muy impulsiva. Digamos que no es una persona que desde que el Señor le llama piense para actuar, sino muchas veces en su impulso actúa. Señor, si eres tú, haz que yo vaya y me pegue una caminadita por el mar. Y cuando las cosas están difíciles, entonces se hunde. Este tipo de personas que Pedro nos muestra que tiene un cambio ahora. Recordemos que él ha negado 3 veces a Jesús antes de su muerte.
entre ellas negarlo frente a una mujer, siendo él un hombre judío, pero lo negó. Sin embargo, el hecho de todos los sucesos, que él ve a Jesús resucitado, que él ve a Jesús ascender, obedece la voz del Señor ahora y se va a esperar la promesa que él ha hablado. Entonces, en medio de eso, dice que la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes. Y pensaba yo en eso, en que muchos años después, como unos 10, 12 años después, Pablo le escribe a su discípulo amado Timoteo y le encarga todo lo que él tenía que hacer, pero le dice unas palabras. Le dice a Timoteo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y le dice para qué es útil, y le da los propósitos para la cual la palabra de Dios él sirve. Entonces vemos que años antes Pedro había entendido que la Escritura era inspirada por el Señor y que el Espíritu Santo intervenía a través de personas, en este caso a través de David. Y por la boca de David habla estas palabras que vamos a ver ahora. O sea que lo que entendemos nosotros es que es el Espíritu Santo en medio de una persona, en este caso David, que lo utiliza. Y para decir que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad, o sea, es Dios mismo. Interviene en el hombre. Hoy en día hay muchos pensamientos con respecto a las Escrituras, pero uno que es común es negarles de dónde es su fuente. Entonces lo pueden ver como un libro histórico, lo pueden ver como un libro profético, pero niegan que vaya más allá de eso. Pedro hoy nos dice que, y dijo ese día más bien, que la Escritura era inspirada por el Espíritu Santo. La hace diferente de leer. Cuando nosotros cogemos un libro cualquiera, vemos la historia. Hay libros muy famosos, El Quijote, ¿cierto? Que es un libro, sobre todo en nuestro lenguaje, que tiene mucha importancia. Y en cada uno de los idiomas o lenguajes hay libros importantes. Lo único cierto es que la palabra inspirada por el Señor ha sido traducido a la mayoría de los idiomas, lenguajes del ser humano, dándole la importancia que tiene. Entonces, si hay algo que nosotros deberíamos tener en cuenta es que cuando leemos la palabra del Señor, estamos leyendo lo que el Señor inspiró a 40 o más de 40 personas que con su pluma lo hicieran. Ahora dice que por la boca de David, y de quien quiere recordar Pedro por medio de las Escrituras es acerca de Judas. Por allá en el Salmo 41, en el versículo 9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal, o el pie, como lo quieran ustedes traducir. Allá está escrito. El Señor le dio ese texto a David. En el contexto en el que está escrito en el Salmo 41, pues David estaba un poco triste, porque uno de sus amigos le había traicionado. Y ese pensamiento de esa traición fuerte lo hace escribir este texto, no sabiendo que escribía de alguien que iba a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, como Judas.
¿Y dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? En la palabra del Señor. Y Pedro apela a la palabra del Señor para poder ser guiado de lo que él considera deben hacer estos hermanos que están ahí. Y bueno, me gusta la descripción que le hace, porque dice que Judas fue guía de los que prendieron a Jesús. Y eso lo vemos también en las escrituras que nos narran y nos cuentan ellas cómo Judas lo hizo, ¿no? Podemos recordar que la forma en que él lleva a todos sus enemigos, afrenta a Jesús, es en el lugar donde está el Señor orando y hablando con sus otros discípulos, pero con un beso él le entrega, traicionándolo así. ¿Dónde lo podemos encontrar? En las escrituras. Al igual que David había hablado y que Pedro acude a ellas, entonces nosotros podemos también entender esto que está diciendo Pedro. Fue guía de los que le prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Por allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay un texto donde Jesús les dice en un diálogo que tiene con los fariseos, saduceos y con sus discípulos, les dice: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Entonces, donde podemos ver que estas palabras que está diciendo Pedro acertadamente, las podemos ver es en la misma palabra, en los diferentes evangelios. Y ahora estamos hablando del Evangelio de Juan. Y hablo por algo, porque él nos cuenta quién lo escogió a él. Así como Pedro fue escogido, así también lo fue Judas. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros nos podemos nutrir es de la misma palabra, como ella nos describe lo que ella misma en ella está escrito. Nadie ha podido encontrar en todos los 66 libros que tenemos una contradicción. Cuando se han presentado esas contradicciones, son personas que no han entendido el significado de la palabra. Me gusta esto y hablo de eso porque Pedro, a través de las escrituras, a través de escuchar la voz del Espíritu Santo que le está guiando, que camine y que nade con ellas, puede entender cuál es la voluntad del Señor y cómo puede ser él guiado por ella. Y dice, y tenía parte de este ministerio. Me gusta la palabra ministerio ahí porque es el apostolado, y lo que está diciendo es que tenía parte en el servicio. La razón por la cual Pedro está hablando de esto es porque él entiende que el Señor llamó a los 12 para su servicio. Esto incluye a Judas. Entonces, quería decirles, amados hermanos, que esta centralidad que tiene Pedro, nosotros deberíamos también tomarla. Él toma las escrituras, no se sale de las escrituras para ser guiado, para saber qué está pasando. Y habla de lo que hizo, pues de lo que le pasó a Judas como consecuencia de haber desechado a Jesús, como consecuencia de haber sucumbido frente a sus debilidades. En este caso, ¿cuál fue el salario que habla ahí el texto? Pues que el salario fueron 30 monedas de plata que le costó. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? En las escrituras, que son las que nos cuentan y nos dan esa luz y de poder entender lo que está pasando con este hombre, que en vez de obedecer y seguir el camino que el Señor le tenía. Recordemos algo de Judas. Judas anduvo todos los 3 años largos con Jesús. Él vio a Jesús caminar sobre el mar. Él vio a Jesús hablar con la mujer samaritana. Él vio cada una de esas acciones que los evangelios nos ilustran y que nos muestran a Jesús.
Él estaba ahí. Él estaba ahí cuando Él resucitó a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín. Sin embargo, nos cuenta acá que Él hizo caso omiso a la palabra del Señor, que hizo caso omiso a lo que Dios quería con Él, y más bien entonces termina comprando un lotecito, una parcela, y en esa parcela pierde su vida. Dice que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y estas palabras, para atestiguar, para hablar de lo que está diciendo Pedro, tiene nada más y nada menos que a todos los habitantes de Jerusalén de testigos. Cuando la palabra del Señor nos narra algo, no es algo escondido, no es algo que, no es algo que la gente no sepa. Cuando la palabra del Señor nos dice algo, es algo que se puede comprobar. ¿Queremos comprobar que Él vive? Su palabra nos lo muestra. ¿Queremos comprobar que Él nos habla? Su palabra nos habla día a día. Ella nos muestra qué quiere Él. Hay algo, aquí veo como un contraste entre lo que ahora habla Pedro, lo que habla ahora Pedro y las acciones de Judas. Judas no estimó en nada la palabra de Dios. Judas no tomó en cuenta para su vida lo que la palabra hablaba. Pero ahora Pedro, ¿qué hace? Busca la guía del Espíritu Santo a través de la palabra. Él sabe que la palabra le ilumina. Por eso está hablando esto. Porque a veces nosotros cuando vemos acá, pues sí, la elección de Matías. Pero ¿por qué es esa elección? ¿Por qué lo llevó a Pedro a hablar estas cosas? ¿Por qué habla de esa manera? Entonces dice el texto que todos los habitantes de Jerusalén lo vieron la muerte de Judas, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre. Cuando no escuchamos, cuando no seguimos la guía del Señor en su palabra, pues terminaremos tal vez como Judas terminó, por ignorar la palabra y comprando un campo que lo único que nos lleva es a la muerte. Y siguiendo por ese mismo camino, para no desviarnos, dice Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Esta es la razón por la cual él está instando que puedan reemplazar a Judas. Porque la misma palabra lo dice. ¿De dónde saca entonces Pedro reemplazar a Judas? De la promesa hecha por la palabra. Eso es lo que lo lleva a él a pensar de esa manera. En el Salmo 69, si ustedes quieren buscarlo, me parece bien. En el versículo 25 habla así. David también, en otra situación. Las situaciones de David era a veces que lo oprimían sus enemigos, otras veces se desilusionaba de sus amigos, pero la palabra nos muestra las diferentes facetas de él y cómo sus oraciones, cómo sus salmos son palabra de Dios. Y dice así: sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Entonces por eso dice: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella. Salmo 69, 25. Las palabras de Pedro son palabras sacadas de la misma escritura.
Él no está apelando a cerrar los ojos y a decir, Dios me dice que aquí hay una persona que puede reemplazar a Judas porque es tal. No, las escrituras lo muestran. Él acude a las escrituras para hacerla. Y luego dice en el Salmo 109, me gusta esto porque es sacado de todo, él hace una muy buena hermenéutica. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Está hablando de Judas. Entendió Pedro, el Espíritu Santo le permitió entender estas palabras porque el Espíritu Santo es quien guía a David a decirlas. No son caprichos, son verdades. Y para entender que estaban hablando eso, en el mismo Salmo 109, en el versículo 17 dice: amó la maldición y esta le sobrevino. Quien la amó fue Judas. ¿Y qué le vino a él? La maldición. ¿Cuál maldición? Su muerte. Y no quiso la bendición. No quiso escuchar su palabra. No quiso escuchar su mensaje. Y esa bendición se alejó de él. Eso dice el Salmo 109, 17. Entonces, como vemos, hermanos, en esta primera parte, la guía que está buscando Pedro para todo su equipo, para todo el grupo que él está perteneciendo, no que él lo lidere, sino que él pertenece, es a través de la palabra del Señor. Pero Señor, ¿hace cuánto tú no me hablas? Pero Señor, tú no me hablas a mí. ¿Cuántas veces decimos eso? No te escucho. Dicen que tú hablas, pero tú nunca me has hablado a mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su palabra lo revela a él. Desde Génesis hasta Apocalipsis dice cuál es su pensamiento. ¿No es aquí donde encontramos las cosas indebidas que a él no le agradan que hagamos? ¿No es aquí donde encontramos todo un manual de vida que son las cosas que le agradan? ¿Dónde encontramos las obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Que habla en Efesios capítulo 2 verso 10, en su palabra. Es en ella. Y a eso está apelando Pedro, a su palabra y a la revelación de ella. Pero continuamos. Es necesario pues, comienza en el versículo 21 diciendo estas palabras: es necesario pues, o sea, como consecuencia de lo anterior, por tanto de lo anterior, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Y comienza a hablar del tiempo. Me gusta algo, porque a veces cuando leemos las escrituras nosotros mismos como que minimizamos, pensamos que Jesús solo tenía 12. Y de esos 12 uno pues ya sabemos de quién era. Pero que como que no hay nadie más. Pues aquí habla Pedro y nos muestra, más bien nos da a entender que estos hombres han estado todo el tiempo con ellos. O sea que Jesús cuando testificaba no perdía su testimonio del Padre, su testimonio de sí mismo, sino que la gente creía. Pero empezó a decir Pedro, comenzando versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Y quiero que veamos esto que llamamos requisitos.
Eso que muchas veces los hacemos una lista como si fuera un requisito, y resulta que lo que está hablando Pablo a través del Espíritu Santo, que él ha encontrado en su revelación, en su palabra, nos comienza a dar una luz de lo que ahora pues, de lo que es necesario. Y comienza a hablar del Evangelio, comienza a mostrar lo que su palabra contiene desde el capítulo 3 de Génesis hasta el final, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Comienza a hablar de la obra de Cristo. ¿En quién vas a entrar? Buscar la voluntad de Dios, si no es la guía de su palabra, lo que está contenido, lo que está prometido desde antes de la fundación del mundo. Y es que Él se hiciera hombre. Es que Emmanuel, que encontramos por allá ese nombre en Isaías, se hiciera verdadero, se hiciera real. Entonces Dios en medio de nosotros, y para dar testimonio entonces se hace bautizar, se deja bautizar por Juan, y en ese bautismo, en ese momento de Jesús, se abre el cielo y una voz habla, como habla su palabra, y dice: este es mi Hijo amado, yo me complazco en él. La palabra. Pedro quiere que las personas que vayan a reemplazar, o el que vaya a reemplazar a Judas, sea un testigo de esto, que esté desde el principio, desde que Jesús comenzó el ministerio. Y luego dice: hasta el día en que entre nosotros fue recibido, pero arriba. Y hay una palabra que me encanta de ahí, y es que él dice: el día en que entre nosotros. ¿Aquí cuántos hay? 120. Pero de esos 120 son testigos entonces de que Jesús había resucitado. Esa es la buena nueva, amados hermanos. Las buenas noticias es que Jesús en verdad se hizo hombre, en verdad murió, pero también en verdad resucitó. Él lo había hablado y su palabra estaba registrada y se cumplió. Ahora pues bien, amados hermanos, ¿de dónde está buscando la dirección Pedro para poder reemplazar a Judas? Si no es a través de la obra de Cristo que es mostrada en su palabra. Fuera de que no solamente lo ven resucitar, sino que también lo ven ascender. Todos estos. ¿Y dónde podemos nosotros constatar? Hace 8 días el pastor nos ilustró el momento, cuando él estaba ahí. Y ellos, en medio de ese pensamiento humano, en medio de querer las cosas humanas, él los centra en él. Quiero de ustedes, no que piensen como una nación de Israel, sino que me sean testigos en toda la tierra. Lo dice en su palabra. Y quiero que entendamos que su palabra es la guía. No hay nada que nosotros podamos hacer si no entendemos esto. Si no entendemos que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que a través de su palabra nos guía, nos muestra. ¿Saben una cosa? Dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra. Entonces, si todos nosotros los que estamos acá hemos creído, es porque hemos creído a su palabra. Y su palabra ha hecho efecto en nosotros, porque a través de ella podemos entonces nosotros ver y entender cuál es la obra del Señor.
Y señalaron a dos, verso 23. A José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces hay dos hombres. Cuando dice que señalaron, quiere decir que pusieron de en pie a dos hombres. Uno que tenía un sobrenombre bonito, ¿no? Sobrenombre Justo. O sea, una persona que expresaba que vivía algo y en su vida vive la justicia. A veces nosotros, cuando creemos, no vivimos la justicia de Dios, porque no la entendemos. Al igual que Judas, nos merecemos la muerte por pecadores. Pero la justicia de Dios, que se revela en medio de su palabra y nos muestra que esa obra redentora de Cristo Jesús nos ha dado la salvación. Y este hombre justo y a Matías los señalan, los ponen en pie y dice: vamos a orar. Pero ahora Pedro hace algo, ya no tiene ese impulso. Pedro ya no es el que conocíamos antes, algo ha pasado en él. Y empieza a hablar él, y a hablar con el Señor. Y le dice: tú Señor. Ahora Pedro es siervo de Dios. Ahora entiende que el Señor no es Él, ni que Él todo es para señorío de Él, sino que es el señorío de Jesucristo. Y le dice que conoces los corazones de todos, de los buenos y de los malos. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. No sé cuánto podamos llevar en el Evangelio, pero parece que el tiempo no tiene nada que ver con lo que Él conoce de nosotros, ¿no? Aquí voy a mirar, dentro de lo que estamos viendo, es que podemos ver dos corazones, el de Pedro y el de Judas. El de Judas no trajo sino como engaño a sí mismo, porque terminó en la muerte. Pero Pedro escuchó las palabras de Jesús, pero Pedro leyó la palabra, entendió lo que él decía cuando le decía que si lo amaba o no lo amaba, entendió cuál era el propósito, porque él conoce los corazones. Y es bien interesante que nombre esto cuando Pedro, al que ha nombrado que el Espíritu Santo habló por medio de su boca, es a David, al hombre conforme al corazón de Dios. ¿Que pecó? Sí pecó, pero se arrepintió. Abandonó su pecado y se dedicó a hacer la voluntad de Dios y a pensar en cómo hacerle un templo para que Él se agrade y encaminar todo su corazón a aquellas cosas. Pero al igual que Judas, también el pecado tiene como consecuencia razón por la cual esa sangre inocente no le permite. Pero ¿para qué Él quiere que el Señor escoja? Que vea los corazones de Justo y de Matías. ¿Para qué? Para que tome parte de este servicio, de este ministerio y de este trabajo que nos ha mostrado el Señor, que es que nos va a enviar. Porque Él dijo: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es porque Judas lo desperdició. Judas escuchó lo mismo que nosotros muchas veces escuchamos de su palabra, pero no lo obedeció. Solo quiero que meditásemos en eso, porque es su palabra la que nos muestra la vida, pero su palabra también nos muestra cómo llegamos a la muerte. Y luego, para irse a su propio lugar, a la muerte, entonces en el versículo 26 pasa algo bien particular,
que a veces nosotros dijéramos, luego no le está guiando el Espíritu Santo, luego estas palabras que Pedro está hablando no son la guía, la palabra de Dios. Entonces dice que echaron suertes. Cuando habla de esta suerte es una palabra bien particular. Esta suerte tiene que ver con la tradición judía. Quiero hablarles de la tradición judía. La tradición judía buscaba la voluntad del Señor de algunas maneras. Tenían el Urim y el Tumim, pero también tenían esta manera que era 2 palitos de madera, daba la suerte. Así como a veces jugamos nosotros, hay 2 palos, uno corto. El que saque el palo corto queda eliminado. El que saque el palo largo, ese ganó. Ellos jugaron a eso. No jugaron, creían, porque era lo que conocían. Hasta ahora, hasta este versículo 26, era lo que conocían. Entonces echan suertes. No nos está invitando a hacerlo, no nos está invitando a echar el baloto, no nos está invitando a jugar la lotería. No está haciendo eso, solo nos está mostrando algo que es parte de los judíos. Estos 120 eran judíos. Y la suerte cayó en Matías. Y dice que fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, quiero que veamos algo acá. Y es que entendamos algo, más bien. Si queremos ser testigos del Señor, la palabra nos dice que el testimonio de quien debemos dar es ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Y qué testimonio debemos hablar? ¿Qué es lo que debemos testificar? Si no es más que Él se hizo hombre y que se bautizó y que fue reconocido por Dios mismo, pero que un día dio su vida porque era necesario, pero resucitó y vive y ascendió al cielo. Y también nos dice que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la obra de Cristo. ¿La entendemos? Si nosotros queremos compartir y ser testigos de Cristo, pues de quien debemos hablar es de su palabra. Sí, hizo algo en nosotros, sí, pero hizo algo en nosotros porque nosotros hemos creído en Él, en lo que Él revela, en lo que su Espíritu Santo ha revelado a través del tiempo. La pregunta que yo quisiera que nos hiciésemos es: ¿cuánto conocemos de su palabra? ¿Cuánto conocemos de su palabra? ¿Somos guiados por ellas? ¿Ella nos guía? ¿O nuestros impulsos y nuestras emociones guían nuestra vida? Quiero decirle, amados hermanos, que tenemos libre albedrío, podemos hacer las cosas que queramos, pero cuando tomamos malas decisiones, esas malas decisiones terminamos en un campo de sangre. Pero cuando somos guiados por las Escrituras, no importa los sucesos que podamos vivir, lo importante es que tenemos una esperanza, y es que nos vamos a encontrar con Él. Judas no tuvo ninguna esperanza, Pedro sí tuvo una esperanza. Pedro la tuvo en Cristo Jesús, y vivió y caminó y habló la palabra y fue guiado por el Señor, como lo vamos a ver este año, porque las Escrituras lo guiaban. Tal vez nosotros creemos que en este texto lo importante es que echaron suerte y que reemplazaron a Judas, pero los invito, hermanos, a ver cómo el Señor nos va a mostrar
cuando escuchamos su voz, cuando seguimos su palabra, cómo son de diferentes las cosas. Amén. Quisiera que nos colocáramos en pie. Y meditásemos. Quiero que este tiempo sea un tiempo de meditación, de pensar en hacernos una pregunta. ¿Somos guiados por las Escrituras? ¿Lo que hacemos día a día está conforme a las Escrituras? En realidad, yo sí me entregué al Señor de tal corazón, de tanta sinceridad, que escucho su voz todos los días a través de ella. Y si Él escudriña nuestros corazones, ¿cómo sabemos que nuestro corazón está bien si no las escudriñamos? Si no nos guiamos por ellas. ¿Cómo sabemos nosotros que lo que nosotros hacemos está mal? ¿Cómo sabemos que lo que nosotros vivimos son deseos de la carne o vivimos en los deseos del Espíritu? Son deseos. Pues leyéndola. Tiene tan solo 66 libros, en los cuales más de 40 escritores tienen que ver. Pero es su palabra. Como dijo Pedro, es el Espíritu Santo quien la habló. ¿Lo creemos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque ella nos da paz cuando la entendemos, porque encontramos la guía que necesitamos para podernos fortalecer, para podernos ser guiados de ella. Acudimos tantas veces a guías y guías y guías de personas que ni siquiera tienen la palabra, pero que dan consejos que parecen buenos, pero no sabemos cuál es su fin. Mientras que cuando vamos a tu palabra, sabemos que el fin de ella es que vivamos eternamente junto a ti, como sacerdotes y tú como rey. Permítenos, Señor, escucharte a través de ella día a día, corregir las cosas que debemos corregir y vivir en las cosas que te agradan a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.